Bien, vamos a desarrollar un laboratorio virtual para comprobar las características de la compuerta AND. Recuerden que una compuerta AND tiene esta tabla de verdad, donde vamos a decir que si la observamos, vemos que si en una entrada hay 0 y en una entrada hay 0, la salida nos dará 0. Si la siguiente entrada, si 0 por 1 nos da 0, 1 por 0 nos da 0 y 1 por 1 nos da 1. O sea, quiere decir que la única forma de que pueda haber un 1 entre sus entradas, entonces es 1 y 1. O sea, que en cada una de las entradas haya 1. Repasada la tabla de verdad, observemos este circuito de montaje que tenemos aquí. En este circuito vemos que tenemos una compuerta AND y vamos a alimentar cada una de sus entradas. Además le agregamos un LED indicador en cada una de las entradas para así poder ver si qué valor hay en A y qué valor hay en B correspondientemente. Y además vamos a tener este tercer LED con el cual podemos analizar la salida. Para el desarrollo de este laboratorio virtual vamos a utilizar el 74HC08, que aquí tenemos su diagrama. Es un encapsulado de 14 patillas y vemos que aquí, por ejemplo, vamos a usar la primera compuerta AND, donde tiene que en la terminal 1 vamos a tener una entrada, en la terminal 2 vamos a tener la segunda entrada y la terminal 3 es la salida de dicha compuerta. La idea es que vamos a montar un laboratorio virtual para poder observar si la tabla de verdad se cumple. Acá al lado podemos observar, entonces, aquí tenemos la entrada A, aquí tenemos la entrada B y aquí tenemos la salida C. Entonces, este será el interruptor para el ingreso de los datos de A, este es para el ingreso de los datos de B. Entonces, vamos a proceder a observar el comportamiento para ver si podemos comprobar la tabla de verdad. Entonces vamos a activar el simulador y de esta forma tenemos, en estos momentos tenemos 0 por 0, entonces nos dice aquí que 0 por 0 debe ser 0, si ustedes lo ven acá, entonces 0 por 0 tenemos 0. Muy bien, ahora vamos a ubicar y vamos a poner aquí A en 0 y B en 1. Si ustedes ven, tenemos aquí 0 y 1. Vean que B ahora se nos activó, ¿verdad? Y tenemos que la salida es 0. Entonces quiere decir que la salida, cuando tengo 0 y 1, la salida es 0. Vamos ahora a ver qué pasa si yo hago la tercera combinación, ¿verdad? En el caso de la tercera combinación, vamos a ver que 1 por 0 debería darnos 0. Entonces vamos a poner acá, entonces A está en 1, B está en 0, 1 por 0, 0. Y ahora vamos a ver la última combinación donde tenemos entonces que sería 1 por 1 me da 1. Entonces A está en 1, ponemos B en 1, 1 por 1 y vemos que entonces ahorita entonces aquí ahora C está en 1. ¿Por qué? C en 1, en estos momentos A está en 1 y B está en 1. Entonces vamos a poder observar acá que en realidad la tabla de verdad se nos cumplió. O sea, cuando nosotros teníamos 0 por 0 nos daba 0, 0 por 1 nos da 0, 1 por 0 nos da 0 y 1 por 1 nos da 1. Entonces, de esta forma hemos corroborado el funcionamiento de la compuerta AND. Lo vamos a repasar una vez más para observar el funcionamiento de hacer el repaso de la tabla de verdad. Entonces tenemos 0 y 0, 0 por 0 y el 0 por 0 me da 0. Tenemos 0 por 1, aquí lo tenemos, 0 y 1, 0 y 1 me da 0. Vamos a poner A en 1, ¿lo ven? B en 0, A en 1, B en 0, la salida tiene que ser 0. Y por último, entonces 1 por 1 me da 1. 1 por 1 me da 1. Entonces de esa forma corroboramos que la tabla de verdad para la compuerta AND
es cierta, o sea que el funcionamiento de una compuerta AND nos da el resultado esperado. Acá tenemos el laboratorio para el circuito de la NAND. Recordémonos que en el caso de la NAND va a ser el proceso contrario invertido o contrario de la AND. En este caso estamos usando un 7400, y vemos que también entre los pines 1, 2 y 3 tenemos la primera compuerta. Recordémonos que en el caso de dicha compuerta, entonces vamos a tener que, si cualquiera de las entradas está en 0, entonces la salida va a ser 1. Y en el momento que las entradas estén en 1, entonces la salida va a ser 0. Eso es lo que nos dice la tabla de verdad. Entonces recuerden, aquí tenemos nuestra entrada A, nuestra entrada B y la salida C. En este caso vamos a tener aquí el interruptor A, que va a indicar el dato que va a tener la variable A, y el interruptor B para la variable B correspondientemente. Entonces en este caso vamos a activar el simulador y vemos que tenemos 0 y 0, 0 por 0, 1. Entonces vemos aquí que C está en 1. Si yo pongo A en 0 y B en 1, entonces aquí pueden ver A en 0, B en 1 y la salida C sigue exactamente igual en 1. En este caso vamos a poner A en 1, ustedes lo pueden ver acá, B en 0, y entonces tenemos acá la salida C en 1. Y ahora, si los dos están en 1, o sea, 1 por 1, 1 por 1, 0, y vemos que aquí se comprueba que 1 por 1 es 0. Entonces, de esta forma, con este montaje podemos corroborar que la tabla de verdad de la compuerta AND se cumple. Entonces, si tenemos 0 por 0, 1, 1, 0 por 1, 0 por 1, 1. 1 por 0, 1. Y 1 por 1 nos da 0. Entonces vemos de que si la tabla de la verdad con la experiencia práctica tiene una relación directa, y vemos que sí es cierto que se cumple la tabla que ya habíamos estudiado con anterioridad. Para el caso de la compuerta OR vamos a utilizar un 7432. Este encapsulado tiene en su interior 4 compuertas OR y vamos a utilizar la primera de ellas, que está conformada entre la patilla 1, 2 y 3. De nuevo, siendo esta la entrada A, la entrada B, y acá tendríamos nuestro interruptor A, nuestro interruptor B, y acá tenemos la salida C. Si lo vemos acá, recordemos la tabla de verdad. En el caso de la compuerta OR, si yo tengo 0, 0 en la entrada, me va a dar 0 en la salida, y en el momento que tenga un 1 en cualquiera de las dos entradas, voy a obtener un 1 a la salida, y cuando tengo 1 y 1, voy a tener un 1 a la salida. Recuerden que sería 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, 1. Esto es una suma lógica, recuerden, no algebraica. Entonces vamos a analizar acá el circuito para ver y comprobar la veracidad de la tabla de verdad. Entonces de nuevo tenemos aquí nuestra entrada A, nuestra entrada B, y vamos a ver la salida C. Entonces en el caso de A, vamos a ver 0 más 0, 0. Ahora nos dice que si tenemos un 0 en A y un 1 en B, deberíamos tener un 1 en la salida. Tenemos 0 en A, 1 en B, y tenemos un 1 a la salida. Ahora dice que si ponemos A en 1, un 1 en A, 0 en B, debemos tener un 1 a la salida, y aquí podemos ver que es cierto. Y por último, si las dos están en 1, A en 1, B en 1, vemos que la salida está en 0, en 1, perdón. Entonces vemos que también en este caso podemos corroborar la compuerta OR, donde vemos que si realizamos este montaje, entonces tenemos aquí de nuevo que 0 más 0 nos da 0. 0 más 1 nos da 1. 1 más 0 nos da 1.
y que 1 más 1 nos da también a la salida un 1, observando que en realidad también en este caso se cumple lo establecido en la tabla de la verdad para nuestra compuerta OR. Acá tenemos la compuerta NOR. Recordémonos de que la compuerta NOR es la opuesta a la compuerta OR. Se hace una suma lógica pero negada. En este caso estamos usando el 7402. Un 7402 tiene en su interior 4 compuertas NOR, pero aquí en este caso vamos a usar la primera compuerta que está en las terminales 1, 2 y 3, pero hay algo importante aquí, ¿verdad? En este caso, a diferencia de los otros dos encapsulados, este encapsulado invierte. La terminal 1 es la salida, 2 y 3 son las entradas. Entonces siempre que montemos un laboratorio hay que tener la distribución de pines del chip para no equivocarnos. Recordémonos que en el caso de la NOR vamos a tener que si las dos entradas están en 0, nos va a dar 1 a la salida y en el momento que cualquiera de las entradas esté en 1, nos daría un 0 a la salida. Repito, si alguna de las entradas está en 1, la salida va a ser 0 y en el momento que las dos entradas sean 0, la salida va a ser 1. Nuevamente, acá tenemos nuestra entrada A, nuestra entrada B, la salida C, el interruptor A y el interruptor B que nos va a poder permitir agregar valores a las variables. Activamos el simulador y podemos comprobar que 0 más 0 me da 1. Acá tengo mi salida C en 1. Ahora, si yo tengo 0 más 1, la salida inmediatamente se conmuta a 0. ¿Por qué? Porque 0 más 1 es 0. Si tengo 1 más 0, igual la salida estará en 0. 1 más 0 me da 0. Y 1 más 1, repito, 1 más 1, la salida me da 0. Vamos a volver a repetir la tabla para que lo verifiquemos. 0 más 0, 1, se invierte, entonces me da 0, ¿verdad? Me da 1, perdón. Entonces 0 más 0, 1, como dice la tabla, ¿verdad? Ahora, en el momento que nosotros pongamos un 1 en B, entonces la salida se conmuta a 0. ¿Por qué? Porque 0 más 1 me da 0. Ponemos la salida, la entrada A en 1, la entrada B en 0 y la salida sigue conmutada en 0. ¿Por qué? Porque si A está en 1 y B está en 0, como lo podemos ver acá, la salida debe ser 0. Y por último, en el caso de tener las dos entradas en 1, 1 y 1, la salida sigue estando en 0. Porque 1 y 1, la salida me da 0. Así pudimos observar entonces el comportamiento de estas 4 compuertas, la AND, la NAND, la OR y la NOR. En el caso de la imagen, podemos ver que ahora vamos a trabajar con una compuerta XOR. Recordémonos entonces, en este caso vamos a usar la 7486 y entonces para la 7486 tenemos acá la tabla de verdad, donde recordemos de que la característica principal es que si las dos entradas son iguales, la salida va a ser 0. Repito, si las dos entradas son iguales, la salida va a ser 0. Y si hay diferencia en las entradas, 0, 1 o 1, 0, la salida va a ser 1. Entonces, para corroborar eso, vamos a verificar de nuevo acá. Acá tenemos nuestra entrada A, ¿verdad? Nuestra entrada B, la salida C, tenemos el interruptor A y el interruptor B. Entonces, podemos corroborar este asunto, iniciamos nuestro simulador y vemos que 0 y 0 debería dar 0, 0 y 0 tenemos la salida en 0, dice que yo tengo A en 0 y B en 1, A en 0 y B en 1, A0, B1, la salida es 1, la salida es 1. Me dice que si yo pongo A en 1 y B en 0, la salida es 1 y en el momento que vuelvan a ser iguales, en este caso 1, 1, la salida me da 0. Entonces podemos corroborar que igualmente otra vez la tabla de verdad se cumple. Entonces vamos a repetir la tabla de verdad. 0 y 0 me da 0, 0 y 1
0 y 1 me da 1, 1 y 0 me da 1 y 1 y 1 tengo como salida 0. De esta forma también podemos corroborar entonces que la tabla de verdad de la XOR también se cumple. Entonces con este laboratorio virtual ya pudimos analizar la compuerta AND, la NAND, la OR, la NOR y la XOR. Y ver que su funcionamiento corrobora las tablas de verdad.